Bueno, puede ser hola, ¿no? Degite, hola. Pueden saludarse, dígale al hermano que está a su lado, Degite, Degite. Ajá. Y Nuegambi es como cuando decimos, ¿estás bien? Nuegambi, ¿estás bien? O ¿cómo estás, no? Así que usted solamente saluda de esta manera, Degite, Nuegambi, ya, la gente en cuna, ya pues es un saludo, ¿no? Que nosotros tenemos. Así que bueno, vamos a ver, ¿se recuerdan cómo es? Degite, Nuegambi, ajá, ese es un saludo en cuna para que cuando, bueno, vayan allá a Cunayala o allá en la comarca, pues la gente se va a sorprender, ¿no? De que saben cuna. Bueno, sí, bueno, vamos a entonces orar, ¿no? Para empezar este tiempo. Señor, gracias te damos por este momento que estamos teniendo. Te pedimos que nos ayudes a seguir aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu guía. Bendice al hermano Jim, que tú lo sigas utilizando, Señor, y puedas, Señor, ayudarnos a comprender cada día más, Señor, que necesitamos ser transformados, Señor, y que necesitamos de tu ayuda, Señor, para que podamos crecer y ser semejantes a ti. Gracias, mi Dios, por todo, y ahora acompáñanos, guíanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, le doy tiempo allí. Ahora sí. Ay, ¿qué hiciste? Yo pensé que había encendido todo. Ok, no sé en qué página estamos. 22. Ya que avanza, wow. Estamos, estamos hablando de nuestra nueva realidad. Mencioné ayer que realmente es el punto más importante en todo el curso porque todo el proceso de transformación depende de este punto de nuestra nueva realidad, entendiendo la consecuencia de la muerte y resurrección de Cristo. Es básicamente la idea acá. Y hablamos estamos hablando de 6 aspectos de nuestra nueva realidad. Y tocamos 2. Primero, antes nosotros éramos esclavos bajo este presente siglo malo, pero ahora en Cristo somos libres. Hemos sido librados por Cristo de la autoridad legal de este siglo presente. Buenas tardes, ¿cómo están? Segundo aspecto, hablamos, es que antes teníamos un representante, Adán, que nos falló, y ahora tenemos un nuevo representante que es muy importante. Yo pensé que tenías café. Iba a decir, muy importante poder llevar el café sin hacerlo caer. Antes, Adán era nuestro representante y él nos falló. Y ahora tenemos un nuevo representante que es Cristo. Todos los beneficios, todos los recursos, todos los privilegios que hay en Cristo nos pertenecen a nosotros por nuestra unión con Cristo. Ok, número 3, el tercer aspecto. Antes nuestra identidad era el viejo hombre. Ahora tenemos una nueva identidad que es el nuevo hombre. Una foto de mí en mi juventud. Como mencionamos la fecha pasada,
muchos creyentes, yo diría que probablemente en América Latina la mayoría de los creyentes, a mi parecer, mi experiencia es que dicen que el viejo versus el nuevo hombre se trata de una batalla interna. Se trata de como una ilustración que se usa, es decir, que hay dos perros, un perro blanco y un perro negro, que están peleándose entre sí dentro de nosotros. El perro blanco es el nuevo hombre, el perro blanco es el viejo hombre. Y el que nos alimenta, el que alimentamos, el perro que alimentamos es el perro que sale victorioso. Y la idea, según esta postura, es que tenemos dos naturalezas. Y una naturaleza va a salir. Y cuando estamos en momentos malos, lo que sale es la vieja naturaleza. Cuando estamos en momentos buenos, lo que sale es la nueva naturaleza. Y lo que enseñamos es que es totalmente equivocada. No hay evidencia. De hecho, la palabra naturaleza, vieja naturaleza, nunca aparece en la Biblia, nunca, en ningún lugar. Aunque hay algunas traducciones que traducen vieja naturaleza, es una traducción muy confusa. La palabra es la palabra osarx, que es carne, y vamos a hablar de carne más adelante, o es una frase literalmente viejo o nuevo hombre. Si vemos todos los textos, hay básicamente 3 textos del Nuevo Testamento que hablan del nuevo o viejo hombre. Y lo que vimos la otra vez es que cada uno de esos textos apunta otra idea de lo que es el viejo y nuevo hombre. Entonces, para resumir, 7 conclusiones en cuanto al nuevo y viejo hombre. Primero, la muerte de nuestro viejo hombre es algo definitivo. Pablo dice en Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Colosenses 3 dice la misma cosa. Entonces, Efesios 4 dice la misma cosa. El viejo hombre murió. No existe el viejo hombre. Él murió. Cuando nosotros morimos con Cristo, murió el viejo hombre. Según Romanos es el mejor ejemplo, ¿no? Nuestro viejo hombre fue crucificado. Colosenses, despojado del viejo hombre. Pablo está diciendo que el viejo hombre es como ropa antigua que teníamos. Ya hemos despojado de esa ropa y hemos puesto una nueva ropa. Entonces, el viejo no existe. Ha sido totalmente despojado. Entonces, el primer punto. Murió el viejo hombre. No existe. No existe. Segundo punto. El viejo hombre no se refiere a una parte dentro de mi ser. Como vamos a ver también de la carne, cuando Pablo usa esas frases, esas palabras, él no está refiriendo a algo dentro de ti. Yo no puedo sacar un libro de anatomía y encontrar viejo hombre. Tampoco voy a encontrar carne. Eso vamos a ver. O sea, es otra cosa que Pablo usa para explicar una realidad. En este caso, no es algo dentro de mí. Entonces, ¿qué es? Número 3, el viejo hombre y el nuevo hombre son categorías que describen una relación con Cristo y su obra redentora. Se trata de una relación cuando habla del viejo. El viejo es el opuesto del nuevo, obviamente, ¿no? Y se trata básicamente de esto. El viejo hombre es lo que yo era antes de conocer a Cristo. Y todo lo que significaba estar en Adán, ese es mi viejo hombre. Pero ahora que estoy en Cristo, esa realidad no me define. Todo esto no me define. No es mi identidad. ¿Sigo pecando? Sí.
Pero el hecho de que yo sigo pecando no significa que yo soy el viejo hombre. Significa que estoy viviendo como si fuera el viejo hombre. Pero no es mi identidad. Mi identidad es que yo soy el nuevo hombre. Yo estoy en Cristo. Todo esto es verdad de mí. Vida, justificación, etcétera, etcétera. Es lo que yo soy ahora. Se trata de una relación. Tú puedes preguntar, aquí es la línea entre creyente y no creyente. Por este lado de la línea, no creyente. Este lado, creyente. Tú me dices, ¿cuál es tu identidad? ¿Puedo decir que mi identidad es no creyente? Aunque a veces vivo como un no creyente. A veces pienso como un no creyente. ¿Significa que yo como identidad soy no creyente? No, para nada. Es igual con viejo y nuevo hombre. Mi identidad es el nuevo hombre. El viejo hombre murió, crucificado con Cristo, fue despojado con Cristo. Yo soy el nuevo hombre. Lamentablemente, a veces yo vivo una forma que contradice lo que soy. Pero no significa que yo soy eso. Por eso Pablo en 1 Corintios 3, ¿se acuerdan? Cuando él habla de los cristianos carnales, él no está diciendo que hay una nueva categoría de cristiano que es un cristiano carnal. Hay cristianos de verdad, hay cristianos carnales y hay no cristianos. No, para nada. Hay dos tipos de personas. O eres un cristiano o eres un no cristiano. Un cristiano carnal, Pablo en ese texto, lo que él está diciendo es que ustedes siendo cristianos viven como si fueran no cristianos. Algo no está bien. Él está diciendo a ellos, algo está mal. Algo está muy mal. Quizás no seas lo que tú dices que eres. Quizás por la conducta. Este punto es muy importante, porque tenemos la tendencia de vivir consecuente con nuestra identidad. Lo que creemos es nuestra identidad. ¿No? Un ladrón, que todo su patrón de vida es ser ladrón, ya es natural robar. ¿No? Y si yo me identifico como el viejo hombre, es más fácil que mi vida se ajuste a eso. No. Mi identidad, yo soy el nuevo hombre. Y ahora yo tengo que vivir consecuente con lo que soy. Esa es la idea. John Stott dice, lo que fue crucificado con Cristo no era una parte de mí, llamada mi vieja naturaleza, sino la totalidad de mí, tal como era antes de convertirme. Esa es la idea. Esa es la idea. Número 4. Estas dos categorías se refieren a mi posesión y no mi condición ante Dios. ¿Entienden la diferencia entre condición y posesión? ¿Cuál es la diferencia en términos muy concretos, muy sencillos? La diferencia entre mi posesión y mi condición. Mi posición es lo que soy delante de Dios. Ok. ¿Y mi condición? Es la forma en que estoy actuando. Ok, exactamente. Mi posesión es mi situación, mi relación ante Dios. Dios me ve así, es mi posesión. Es algo que no se puede cambiar. Es algo fijo. Mi condición es como yo estoy viviendo ahora. Mi condición es fluctuante. A veces mi condición es buena, a veces mala. A veces no estoy caminando bien con el Señor y a veces sí. Es mi condición. Eso cambia. Mi posición no puede cambiar. Dios me ve y dice, tú eres santo. ¿No es una de las palabras principales que se ve en la Biblia de un cristiano? La etiqueta principal, santo. Pero ¿cuántas veces nosotros no vivimos una vida santa?
No cambia la identidad nuestra, pero lo que cambia es la condición en la cual estamos viviendo. Por eso la Biblia dice, tenemos que buscar la santidad. ¿Por qué? ¿Porque no somos santos? No, porque somos santos. Y vivir la santidad es vivir consecuente con lo que somos. Esa es la idea. Esa es la idea. Número 5. El nuevo hombre es mi identidad en Cristo. Es mi identidad en Cristo. Alguien te pregunta, ¿cuál es tu identidad? Tú dices, yo soy el nuevo hombre. Parte de una nueva humanidad que Dios está creando. Yo soy nuevo. Número 6. Vivir una vida transformada significa llegar a ser en la práctica lo que soy en mi posición ante Dios. Toda la vida cristiana, todo este proceso de transformación, se trata simplemente de esto. Yo tengo que llegar a ser en la práctica, en mi condición, lo que ya soy en mi posición ante Él. Porque mi posición no puede cambiar. No puede cambiar. Mi condición lamentablemente cambia. Entonces la otra vez usamos una ilustración de un retrato. Dios hace un retrato de mi persona y lo cuelga en la pared y me llama, me dice, Jim, ven, quiero mostrarte algo. Y me muestra el retrato, me dice, Jim, mira, tu nombre está ahí, Jim Panayo. Y dice, así te veo. Yo digo, ¿qué? O sea, necesitas lentes, Dios, porque no se ve nada de mí en ese retrato. Él dice, es exactamente como te veo. Yo digo, pero parece a Cristo. Él dice, exactamente, así te veo. Entonces, desde ese momento en adelante, Dios saca su brocha, su pintura, y empieza a dibujar mi vida, con todos los altibajos, con todas las derrotas y las victorias, y empieza poco a poco, va dibujando. Y cuando yo llegue al final de mi vida, Él tiene 2 retratos que son igualitos. Y Él me dice, ¿ves? Tu vida, tu condición es exactamente igual como tu posición. Llegaste a la meta. Esa es la vida cristiana. Es poco a poco llegar a ser en la práctica lo que ya somos ante Él. Y Él nos garantiza que lleguemos a la meta. Si somos cristianos, vamos a llegar a la meta. Número 7, el despojarnos de la conducta, los hábitos, las actitudes, las prioridades, etc. del viejo hombre es un proceso largo y arduo. Es por eso que Pablo dice en Efesios 4, 24, que lo que Él enseñó a la iglesia era 3 cosas. Primero, que tenían que despojarse del viejo hombre. Tenían que ser renovados en su forma de pensar y tenían que vestirse del nuevo hombre. Pablo no está diciendo que ellos eran un híbrido entre viejo y nuevo. No, Pablo está hablando en todo el contexto de la conducta. Él está diciendo, tienen que despojar día tras día tras día la conducta, las actitudes, las prioridades, los valores del viejo hombre. ¿Por qué? Porque llegamos a Cristo con todo ese bagaje. Yo cruzo la línea, yo soy un cristiano ahora. Mi identidad cambia, pero lamentablemente el bagaje sigue igual. Y yo tengo que despojarme de esas actitudes. Justo una confesión. A veces yo tengo una lucha con cierta clase de persona. No voy a mencionar, no es la gente cuna, no sé. No, yo lucho. Quiero ser transparente, ¿no? Entonces, cuando yo veo
esa clase de persona, yo inmediatamente surge en mí una palabra de crítica para esa gente. Yo quiero criticar, yo quiero insultar. Pero Dios está cambiando mi vida. Me cambió, me transformó. Yo soy una nueva criatura en Cristo, ¿no es cierto? Pero yo sigo con ese bagaje. Entonces, cada vez que yo me doy cuenta que esas palabras surgen, ¿no?, y salen de mi boca, yo digo, no, Señor, esa es la conducta de mi pasado. Yo no puedo pensar así, yo no puedo hablar así. Ayúdame, por favor. Y yo intento, antes de que salga de la boca, ¿no?, agarrar esa palabra y botarla. Y yo digo, ayúdame a amar. Ayúdame a amar a esa persona, esa clase de personas. ¿Entienden la ilustración? Esa es la batalla. La batalla no es que yo tengo que llegar a ser un nuevo hombre. Yo ya soy un nuevo hombre. La batalla es despojarme de la conducta, las actitudes, las prioridades y toda la mugre de la vida antigua que demora toda la vida. Es por eso que seguimos pecando. Porque tenemos que reaprender a vivir. Es como la persona que ha tenido un derrame cerebral. Cerebral. Esa palabra, perdón. ¿No? A veces tiene que reaprender a caminar. ¿No? Y es la idea en la vida cristiana. Tenemos que reaprender a vivir, a pensar. ¿Por qué? Somos nuevos, pero seguimos con el bagaje del viejo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? ¿Es más o menos claro lo que estoy diciendo? Es difícil en algún momento, como pastor, ver a la iglesia y ver las diferentes actitudes de los hermanos. Pero mirándolo un poco más profundo y también con un par de años de experiencia, uno empieza como a decir, tómate tu tiempo, o tomémonos nuestro tiempo. No, Uno quisiera cambiar, pero no. no, tienes toda la razón, Moisés, porque frustra, ¿no? Cuando vemos la misma actitud y sabemos que es una actitud antibíblica, ¿no? Y frustra. Y hay algunas conclusiones. Una conclusión es que no toda la gente que es miembro de nuestras iglesias es gente convertida. Aunque diga yo soy creyente, sabemos que hay mucha gente que no. Segundo, hay gente que está en proceso y nosotros no vemos en qué momento en el proceso están. ¿No? Hay toda una línea, ¿no?, un rango, y nosotros vemos un puntito y no estamos seguros si este puntito es acá, ¿no?, a la mitad o al inicio, no sabemos. Entonces, por eso es difícil, no debemos juzgar porque no sabemos lo que Dios está haciendo. Ok, bueno, así es el tema. Un ejemplo de esto, de vivir, llegar a ser en la práctica lo que ya somos, es Efesios 5:8. Miren lo que Pablo hace. Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuál era nuestra identidad en el pasado? Tinieblas. En Adán, Pablo dice que nuestra identidad en este texto era tinieblas, era nuestra realidad. Pero ahora sois luz en el Señor. Tengo una nueva identidad. ¿Cuál es mi identidad? Según el texto. Luz. Entonces Pablo dice, ¿cuál es la consecuencia para tu vida diaria? Andad como hijos de luz. Vivan consecuente con su nueva realidad. Dejan de vivir como antes. Es como el hijo del presidente. No sé si el presidente tiene hijos acá, pero vamos a suponer.
hijo del presidente y está en la calle mendigando. Tú dices, eres hijo del presidente. Viva consecuente con tu realidad. Ok. Número 4. ¿Estamos bien? Okay. Número 4. La cuarta realidad. Cuarto aspecto de nuestra nueva realidad. Antes éramos orientados por la carne. Pero ahora vivimos bajo la guía del Espíritu. Este es otro punto donde ha habido controversia y yo diría una forma errada de pensar en cuanto a la lucha entre espíritu y carne. Para entenderlo tenemos que volver al tema de la personificación. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de ¿qué quiere decir personificar algo? Ponerle características de persona. Ok, atribuir a una persona, a una cosa que no es persona, características de una persona. Entonces, una técnica literaria donde el autor atribuye a una cosa inanimada, que no tiene características de una persona, básicamente, las características de una persona. Entonces, Salmo, mencioné esto ayer, los ríos baten las manos, los montes todos hagan regocijo. Imposible, porque un monte no puede cantar. ¿No? Los montes saltaron como carneros, no pueden hacerlo. Es personificación. Ok, 3 ejemplos de personificación en las cartas de Pablo. Primer ejemplo, ya hemos visto ayer. Pablo personifica el concepto de este siglo presente y lo convierte en un ser malvado, un poder malevolente. Estuve conversando ayer con Pastor José y él me preguntó sobre la idea de que mundo y siglo presente generalmente pensamos en un sistema. Y es verdad, es un sistema. Y debemos pensarlo así. Pero también podemos ver sistema como algo estructural y no como algo activo. Por eso yo hablo más de una fuerza, porque es algo activo, es algo que tiene un propósito, un plan, y que activamente está buscando cumplir ese plan. Entonces Pablo dice que el presente siglo malo, el momento de la historia en la cual vivimos y toda la cultura popular que caracteriza ese tiempo, quiere cautivar el corazón de nosotros. Segundo ejemplo, el pecado. Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 7:11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Cómo es posible que el pecado me puede engañar? El pecado no es una persona. Bueno, lo que Pablo hace es él personifica el pecado y lo hace no ya como un acto, sino como una fuerza personal, una persona que está buscando engañarme y matar. Es un asesino también, el pecado es un asesino. Entonces, la idea es que el pecado es algo que vive, no es simplemente algo que yo puedo hacer. Es una fuerza. Y tú ves tantas veces como Pablo habla del pecado de esa manera, ¿no? Está personificando el pecado para mostrar el peligro que existe ante el pecado. Y número 3 es la carne. Es la carne. Entonces Pablo dice en Efesios 2:3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, la carne ya no es simplemente esto, ¿no? Piel, sangre, huesos. No. Ya la carne es una fuerza.
que se opone a Dios. Es algo que tiene un plan, una voluntad, tiene deseos. Es una fuerza. Es una fuerza. Entonces, la carne que generalmente en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, representa la humanidad en su debilidad, su rebelión, su transitoriedad y su naturaleza terrenal. No es algo dentro de mí, por lo general. No es que yo tengo dentro de mí un espíritu y una carne. No. La carne, cuando Pablo habla de la carne, él está refiriendo a lo que era mi vida antes de conocer a Cristo. O a veces Pablo habla de la carne como una inclinación dentro de mí hacia el pecado. Pero no es algo dentro de mí que yo tengo que vencer. Yo tengo que vencer la carne, sí, pero porque es una fuerza, tal como el presente siglo malo, tal como el pecado, es una fuerza. Entonces, tenemos el texto principal. Hay dos, uno en Romanos 8, no tenemos tiempo para ver ese texto, es el otro texto, Gálatas 5, 16 a 25. ¿Alguien podría, por favor, leer este texto para todos? Voy a dar el micro para que podamos grabar la voz. José, gracias. Sheila. Gálatas 5, 16, 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, hermana. Amén. Ok. Varias cosas que quiero subrayar en base a este texto. Primero, Pablo afirma aquí, en este texto, que los cristianos están en medio de un gran conflicto. Y el conflicto es entre dos fuerzas poderosas que son opuestas. La carne y el espíritu. Miren lo que dice en verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo está hablando de un gran conflicto entre dos fuerzas, ¿no es cierto? Claramente dice, hay un conflicto entre carne y espíritu. Pero lo que quiero que vean es que ese conflicto es entre dos esferas. No es entre dos cosas dentro de ti. En otras palabras, Pablo está diciendo otra vez, la esfera de en Adán o este siglo presente se opone a la esfera de en Cristo o el siglo venidero. Quiero mostrar la evidencia, ¿ok? Para que digan, este gringo, aunque loco, no es tan loco.
Pablo está diciendo básicamente que la carne representa la fuerza gobernadora de este siglo presente. Y el espíritu es la fuerza gobernadora del siglo venidero. Entonces lo que Pablo está hablando es que hay un gran conflicto, una guerra, digamos, entre la vida antigua, la vida bajo las tinieblas y la nueva vida bajo la luz. Ese es el conflicto. Y nosotros nos encontramos en medio de esa guerra. Ahora, mi evidencia, ¿okay? 2 puntos de evidencia que Pablo demuestra aquí en este texto. ¿Cuál es la evidencia que prueba que Pablo tiene en mente 2 esferas y no una guerra interna? 2 cosas. Primero, Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, piensen muy bien. Un cristiano puede estar bajo la ley en un momento y no bajo la ley en otro momento. ¿Cuál es nuestra nueva realidad en cuanto a la ley? La ley se refiere a la ley de Moisés, se refiere al antiguo pacto. ¿Cuál es nuestra nueva realidad estando en Cristo? ¿Cómo? Ok. Nuevo pacto. ¿Qué pasó con la ley? Como estamos en Cristo, la ley fue cumplida por la obra de Cristo. Ok, la ley fue cumplida. No es que la ley se perdió, ¿no? Gálatas 2:19 dice que hemos muerto a la ley. Es decir, nuestra relación con la ley de Moisés ha cambiado totalmente. Ya no vivimos bajo la jurisdicción de la ley de Moisés. Fue cumplido por Cristo. Y nosotros, por estar en Cristo, hemos cumplido las exigencias de la ley. Entonces, cuando Pablo dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, Pablo está diciendo que hubo una transferencia de mi ser, de vivir bajo la ley, de ahora vivir bajo otra jurisdicción. Ya no vivo bajo la ley. Ahora, él no menciona cuál es la otra jurisdicción acá, pero la idea es que ya no vivo bajo la ley. No es algo fluctuante, no es algo cambiante. Si fuera una guerra dentro de mí, tú podrías decir, hoy estoy bajo la ley, mañana no. ¿No? Está ganando el espíritu hoy día, ya no estoy bajo la ley. Pero mañana está ganando la carne, entonces estoy bajo la ley. No, no tiene sentido. Nuestra nueva realidad es que ya no vivimos bajo la ley. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, no vivimos bajo la ley. Entonces, no puede estar hablando de algo dentro de mí. No estar bajo la ley no tiene que ver con mi realidad subjetiva, sino representa mi nueva realidad en Cristo. Número 2. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez, Pablo está usando la imagen de la crucifixión para decir que algo cambió en nosotros. Nuestra nueva realidad, ¿se acuerdan? El viejo hombre fue crucificado. Aquí Pablo dice, la carne fue crucificada. Pablo está diciendo que mi vida antigua, todo lo que yo era, terminó. Yo ya no soy parte de esa esfera donde la carne gobierna. Yo vivo en una nueva esfera, donde es el Espíritu que gobierna. Hemos crucificado la carne. ¿Qué quiere decir? Que la carne, como un poder que se opone a Dios, ese poder no tiene derecho sobre tu vida.
no tiene autoridad sobre tu vida. Cuando quiere dominarte, tú solo tienes que decir, no tienes autoridad sobre mí, vete de acá. No me molestes, porque yo no vivo bajo tu autoridad, yo vivo bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Él es mi guía, no la carne. Entonces, los cristianos, por pertenecer a Cristo, ya han vencido la carne. No la inclinación al pecado, siempre vamos a luchar con eso. Lo que hemos vencido es ese poder de la vieja vida, que ya no tiene derechos sobre nosotros. No es por algo que ellos han hecho, sino es su nueva realidad por estar en Cristo, la esfera del Espíritu. ¿Ven por qué yo digo que este punto de nuestra nueva realidad es tan importante? Es que toda mi victoria depende de en qué esfera estoy. Mi nueva realidad significa que yo no vivo bajo el poder de la carne. No vivo allá. No estoy hablando de tu experiencia, estoy hablando de la realidad de tu identidad. No vives allá. Vives bajo otra autoridad. La cuestión para ti y para mí es si vamos a vivir consecuente con nuestra nueva realidad o si vamos a vivir consecuente con lo que murió. Segundo punto, no solamente que hay dos fuerzas que se oponen entre sí, Pablo revela la manera clara que una persona puede saber a qué esfera pertenece. Entonces tú dices, ok, entiendo que la carne y el espíritu representan los poderes de dos esferas diferentes, pero yo quiero saber dónde estoy yo, en qué esfera. Pablo dice claramente, ¿cuál es la clave para saber en qué esfera estoy? Según el texto, ¿cuál es la clave para saber? Ok, exactamente. ¿Cuál es el fruto de mi vida? Si mi vida demuestra las obras de la carne, ¿en qué esfera estoy? En la carne. Estoy en Adán todavía. Si no digo que una vez en mi vida hay una de las obras de la carne. No, yo digo como patrón de vida. Lo que se ve en mi vida son las obras de la carne. La única conclusión es que todavía pertenezco a la esfera de la carne. Si mi vida demuestra los frutos del Espíritu, no en perfección, significa que yo estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque si el poder que me gobierna es la carne produce las obras de la carne. Si el poder que domina mi vida es el Espíritu, produce los frutos del Espíritu. Entonces, Gálatas 5:24, donde Pablo habla de esa victoria sobre la carne, lo que Pablo está diciendo es que la fuerza que caracterizaba y dominaba nuestras vidas antes de conocer a Cristo ha sido destronada. La carne ha sido destronada, no tiene autoridad legal sobre nuestras vidas. ¿Puede tener influencia? Sí, lamentablemente sí. Pero autoridad, no. Yo no tengo que obedecer la carne. Cuando nosotros seguimos la guía del Espíritu, hay un resultado muy claro, dice Pablo. O sea, cuando tu vida demuestra obediencia a la fuerza gobernadora del Espíritu, Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu, y aquí es la consecuencia. No cumpliréis el deseo de la carne. Si tú vives en obediencia, tú vives consecuente con la vida en Cristo, no vas a cumplir los deseos de la carne.
Es la consecuencia natural de una vida vivida según el Espíritu y no la carne. Entonces, Romanos 8, no tenemos tiempo, pero Romanos 8, 1 al 17, por ahí, Pablo está diciendo exactamente la misma cosa. En ese texto Pablo está comparando y contrastando entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. En todo ese texto, el punto de Pablo es exactamente igual como aquí. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Yo sé que es diferente probablemente de lo que muchos han creído antes. Es algo nuevo probablemente para varias personas. Entiendo eso. Por eso, si hay preguntas, si hay dudas, si no te parece, por favor, digan algo para que podamos conversar y mostrar. Porque es un punto importante entender. Porque siempre hemos dicho, ¿no?, que la carne es algo dentro de ti y tienes que ganar la carne, y la carne surge y echamos la culpa a la carne y todo eso. ¿No? Entiendo, porque hay algo real en todo eso. Tenemos una batalla interna. Pero yo diría que la batalla interna no es entre carne y espíritu. La lucha interna es entre los deseos de mi vida antigua, los patrones de vida de mi vida antigua y mi nueva realidad. Yo, siendo nuevo, a veces quiero volver a vivir como antiguo. Como los de Israel, cuando salieron de Egipto, ¿qué querían hacer? Vamos a volver, porque ahí las lentejas y toda la comida rica que teníamos, y acá nada. Así es el problema. A veces nosotros, siendo los que han salido de Egipto, queremos volver. Ese es el problema. Sí, Leo. Ajá. Sí. Básicamente Pablo no está diciendo, para decirlo directo, no está diciendo que hay 3 categorías de personas. O sea, no es que hay un cristiano normal y hay un cristiano carnal y después hay un no creyente. No, lo que Pablo está diciendo a los corintios, en todo el contexto, él está diciendo, miren cómo ustedes están viviendo. Miren las divisiones, miren las actitudes, miren todo el pecado que está ahí. No son carnales. Es decir, no están viviendo como si fueran no creyentes. No están mostrando una vida controlada por la vida vieja. Entonces, su preocupación era diciendo yo soy creyente. Todo su testimonio era como no creyente. Entonces Pablo está preocupado porque dice, están viviendo en contra de lo que son. ¿Por qué tienen que decirle que ahora son como bebés y tengo que darles leche en vez de carne? Ya, Pablo está diciendo, o sea, un bebito tiene luchas, digamos, más obvias que un cristiano maduro. Nosotros sabemos, tenemos luchas todavía, pero las luchas ahora muchas veces son más internas. Yo no lucho con todas las cosas con las cuales yo luchaba antes. Ya soy muy viejo para eso. Pero yo sigo luchando, pero mis luchas ya son cosas más finas. ¿No? Yo lucho con actitudes que nadie ve. Orgullo, que nadie ve quizás, pero ahí están esas cosas. ¿No? Entonces, el punto de Pablo es, son bebitos, miren ustedes. 20 años en el Señor y todavía yo no puedo darles comida fuerte porque no soportan nada. Son bebitos. Y viven como carnales, como no creyentes. O sea, Él está reprendiéndolos por su testimonio y el hecho de que no han avanzado como deberían haber avanzado. Esa es la idea. No te estoy convenciendo. Veo en tu cara. Sigue con preguntas. Entonces, ¿qué estatus? O sea, el creyente no está viviendo como la carne, no es carnal, porque no existe eso, sino... No, está viviendo como si fuera una persona no creyente. Es el punto de Pablo. O sea,
Por eso Pablo dice, da una lista de todo lo que están haciendo. Dice, no son carnales. Es decir, no están viviendo una vida caracterizada por la carne. ¿Qué es la carne? La carne es la vida antigua, la vida antes de conocer a Cristo. No están viviendo como si fueran no creyentes. Es el punto de Pablo. ¿Qué es lo que motiva al creyente que ya ha crucificado la carne quiere vivir como la carne? Bueno, yo les pregunto a ustedes, porque todos nosotros seguimos con luchas con el pecado. ¿Qué nos motiva a vivir una vida pecaminosa? Que no queremos alejarnos de eso. Porque, por ejemplo, pienso en situaciones de la vida cotidiana, de que una persona, la realidad de Panamá, una persona de un barrio que vive entre gente, por lo menos el estatus en donde la iglesia de nosotros está, hay muchas drogas, hay muchas bandas, entonces si uno va y rescata a un joven de allí, lo que motiva al joven, por ejemplo, es yo necesito vender drogas para tener dinero para alimentar a mi familia. Entonces, ¿qué lo motiva? Bueno, sí, ya acepté a Cristo, pero ahora no tengo dinero. O cosas como que el mundo en el que ellos viven los envuelve y los quiere atrapar de nuevo. Entonces, la lucha es fuerte porque yo tengo que tener fe y confiar que Dios me va a dar todo lo que necesito y no yo. No es mi esfuerzo, sino que debo creer que Dios va a hacer algo para que esta situación cambie. Y muchas veces a nuestro tiempo Dios se está demorando mucho. Sí, demora. Sí. Interesante lo que dice Pedro. Pedro habla de los deseos carnales que batallan contra nuestras almas. Está hablando a los creyentes. O sea, aquí es la línea de conversión. Yo acá soy no creyente. Yo tengo un montón de deseos indebidos. Yo tengo una forma de pensar totalmente torcida. No creyente. Yo tengo experiencias de pecado, hábitos de pecado, etcétera, etcétera. Todo ese bagaje. Yo cruzo la línea. Yo llego a ser un creyente. Cuando yo cruzo la línea, no es que desaparecen esas cosas. Todas esas cosas yo tengo todavía. Yo tengo los mismos deseos. Hoy día me convertí. Ayer yo tenía un deseo de vender drogas. Yo cruzo la línea, tengo el mismo deseo. Solamente que ahora yo sé, espero, que ese acto es pecado. Antes no sabía, ahora sé. Pero yo sigo luchando con, ¿voy a hacerlo o no voy a hacerlo? O sea, yo tengo los mismos deseos. ¿Cómo? Es un proceso de aprender, es un proceso de deshacerme de esos deseos, de decir, yo ya no voy a cumplir, esos deseos son pecados, yo no puedo seguir con los deseos. Una persona, una pareja convive, ¿ok? Y practican el sexo antes de casarse. Uno de ellos cruza la línea, llega a ser un creyente, sigue conviviendo. Probablemente va a seguir conviviendo por un tiempo. Hasta que se dé cuenta, es pecado. Va a seguir fornicando. ¿No? En algún momento se da cuenta, uy, todo esto está mal. Tiene que deshacerse de ese hábito, de esa práctica, de esa forma de pensar. Y eso demora toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? Deseos que tenemos, hábitos que tenemos, formas de pensar que tenemos, ideas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vivimos esclavizados a la tecnología? Yo soy creyente, pero sigo con ese hábito, sigo con esa lucha. No es porque yo tengo dentro de mí algo que se llama la carne. ¿Sabes lo que tengo dentro de mí? Yo soy un ser humano que tiene
Yo tengo 63 años, yo me convertí a los 19, entonces yo tengo no sé cuántos, no soy matemático, pero un montón de años como creyente ahora. Pero yo tenía 19 años de vivir una vida pecaminosa. Y me va a demorar toda mi vida para deshacerme de toda esa mugre de mi vida. Nosotros tenemos la idea equivocada de que al llegar a ser una nueva criatura en Cristo, tomamos esa frase, todas las cosas viejas pasaron, como decir, ya, todo lo que yo era ya no existe. Pero por experiencia sabemos que no es verdad. Todas esas cosas todavía tengo. Cuando Pablo dice las cosas viejas pasaron, él tiene otra cosa en mente que vamos a ver en unos minutos. Pero Pablo está diciendo a los corintios, viven exactamente igual como antes. Como si nada les haya pasado. No hay cambio. Es el problema. Entonces, más o menos entienden, cuando yo digo cruzar la línea y todavía tengo todo ese bagaje, eso es lo que me motiva a pecar. ¿No? Es mi humanidad. Es la idea de que yo soy terrenal, yo pertenezco a la tierra. Interesante. Pablo dice que no podemos heredar el reino de Dios hasta que tengamos un nuevo cuerpo. O sea, yo no puedo, decimos, ir al cielo, que no es exactamente correcto. Vamos a pasar la eternidad en la tierra, no en el cielo, por si acaso, ¿no? Apocalipsis 22 dice, yo vi la nueva Jerusalén bajando. La idea es equivocada, que vamos a estar en el cielo, en las nubes y todo eso. No es así. Pero, ¿qué dice 1 Corintios 15? Pablo dice, es necesario que tengamos un nuevo cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo que tengo es un cuerpo terrenal. Y el cuerpo terrenal tiene un montón de limitaciones, tiene un montón de tendencias, inclinaciones y todo esto. Yo necesito un nuevo cuerpo para poder llegar. Pero esos deseos, esa humanidad, no es lo mismo decir carne. No, la carne es la fuerza gobernadora de ese siglo presente. Tú puedes decir el mundo. El mundo es un sinónimo de ese siglo presente, en muchos casos, no siempre, pero en muchos textos es un sinónimo. Sí. Y en Juan dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque te habla de lo que es de la carne, lo que es de los ojos y la vanagloria de vida. Eso es mundo, ¿verdad? Es mundo. Pero lo que yo diría es que la fuerza poderosa del mundo es la carne. La fuerza poderosa de la nueva creación es el Espíritu. Nosotros pertenecemos a la nueva creación. Tenemos que vivir consecuente y no obedecer esa fuerza que ya hemos vencido. Es un rey destronado. Yo no tengo que obedecer. Pero no se refiere, yo tengo cosas en mí que me hacen pecar, pero no es, efectivamente, no es la carne. La carne tiene otro sentido. Más o menos, creo que todavía no estás convencido. Está bien. Si tú quieres llamarlo carne, yo no tengo un problema. Porque entiendo lo que estás diciendo y creo que entiendes lo que estoy diciendo. Pero yo diría que para ser preciso, no es la carne. Primero, José, porque antes él iba a decir algo y después, ¿tu nombre es? Jocelyn. Yeah. Yo creo que algo importante de rescatar y de asimilar con lo que está diciendo es el hecho de que en el momento de la salvación Dios hace un cambio de posición, no un cambio ontológico, no es un cambio de mi ser. Uh-huh. Un segundo después de haber confiado en Jesucristo, sigo teniendo todo el bagaje que yo traía desde que nací. Entonces todo mi vida anterior, con mis deseos y todo eso está allí presente. Y si no ando en el Espíritu, si no soy controlado por esa nueva fuerza, en esa nueva esfera, voy a terminar evidenciando lo que era mi antigua manera de vivir. Exacto. No me categoriza, lo que pasa es que categorizamos, y voy a decir algo que quizás es escabroso, pero
muchas veces tratamos de darle la idea de carnal a personas que decimos, no, ellos son salvos, pero están viviendo de cualquier forma porque están viviendo carnalmente. Entonces, tengo que preguntarme si realmente son salvos, porque si no son salvos, pues tengo que predicar el Evangelio, y si lo son, Dios va a tomar medidas para corregirlo, porque Dios es el hijo que ama y disciplina y corrige. Entonces, no es una categoría, no tanto la categoría, sino el hecho de toda esa fuerza, esa influencia que tiene todo mi bagaje traído porque Dios no me quitó eso en el momento de la salvación. Lo hará cuando me santifique, pero eso no es algo futuro todavía. Ah, ya. Perdón, ya muy tarde, ya. Antes de Jocelyn, exactamente, o sea, creo que resumiste con claridad el punto. Y cuando decimos que una persona está viviendo carnalmente, es verdad, pero carnalmente significa no que están viviendo según una fuerza dentro de ellos, aunque parece, ¿no? Están viviendo según su vida antigua, la fuerza de la vida en Adán. Es como están. Lo que escandaliza a Pablo es justamente que un creyente vive como si fuera no creyente. No está diciendo, estoy escandalizado porque un creyente está viviendo según algo dentro de mí. Es otra cosa. Porque todos nosotros tenemos batallas con las cosas dentro de nosotros. Pablo está muy preocupado porque él se da cuenta que están viviendo en contra de su identidad más básica. Ellos no son creyentes, pero están mostrando una vida carnal, no creyente. Esa es la cosa que escandaliza a Pablo. ¿Cómo puede ser? Habiendo experimentado un cambio, un traslado de esfera, de en Adán a en Cristo, ¿cómo van a vivir como si estuvieran todavía en Adán? Esa es la lucha, la preocupación de Pablo. Hermana. Tengo como un resumen, no sé. Para hacerle como la respuesta al hermano, de hecho mi devocional se basó hoy en esto, y le digo a mi hermana que, o sea, el Espíritu Santo es tan bello de esa manera. Es como, por ejemplo, yo no me casé virgen y era mi deseo. Me aparté del Señor, hice lo que hice y después me alejé de Cristo, seguí haciendo las cosas del mundo, me reconcilio con el Señor y todavía tengo esos malos deseos. Usted dice que no somos gobernados por la carne. En mi punto de vista, o sea, yo sé, todavía hoy tengo ya tantos años reconciliada con el Señor, pero todavía tengo esos malos deseos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la manera en cómo yo los alimento, yo hablaba ayer con mi hermana de la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, si yo estoy alimentándome de, por ejemplo, si sé que los malos deseos, ¿qué provocan los malos deseos? Yo puedo ver una película que me incite en la mente y luego cuando voy a dormir, eso me va a estar aquí. Entonces, me estoy alimentando de esos deseos que producen el pecado. Pero ¿cómo yo combato la decisión de decirle a la carne no? ¿Por qué? Porque ahora estoy en Cristo y Cristo me ha dado libertad. Y es donde usted dice, el Espíritu Santo me dice a mí, no. De hecho, hay ocasiones donde estamos aquí entre adultos, me voy a bañar y llegan esos malos deseos porque me acuerdo, y le digo, pero es que yo soy tu hija, Señor. Yo soy tu hija, ¿qué hago? Porque es un momento de decisión de que o lo hago o no lo hago. Lo hago, peco. Ya pequé porque estoy pensando mal. Pero tengo la decisión porque Cristo me ha dado la libertad. Y le digo, no, porque ya soy libre. Soy libre para decidir no hacerlo, ¿verdad? Entonces, es como decía usted, Cristo me salvó, fui comprada, me limpió, pero todavía todas esas cosas las tengo, pero son cosas que no son visibles. No es como cuando, por ejemplo, yo robaba, se ve que es físico, robar, mentir, se escucha,
pero hay un montón de cosas que están internamente. Entonces, si no las alimenta la carne, ¿de qué serían alimentadas? Voy a contestar primero, después. Bueno, debo alimentarme del Espíritu, pero otra vez, ¿qué quiere decir? ¿No? El Espíritu es el poder que gobierna la nueva vida en Cristo. Entonces, lo que yo tengo que hacer, como tu ejemplo, ¿no? La película. Yo sé que viendo las películas con escenarios no tan bonitos, yo voy a tener pensamientos. Porque alimenta, es la cultura popular. ¿Cuál es su meta? Cautivar el corazón. Formar mi mente. Hacerme un reproductor de los valores del pecado, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que evitar ciertas cosas que van a alimentar el pecado. Vamos a hablar mañana probablemente de una estrategia para hacer morir el pecado en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas pautas que yo tengo que tener como patrones de vida para poder justamente renunciar a los deseos pecaminosos? ¿No? Tenemos que tener una estrategia y hay todo un proceso que vamos a compartir mañana o pasado de ese punto, ¿no? Esa es la idea. ¿Contesté? Sí, es lo mismo que pienso yo, que mientras más nos llenemos del Espíritu Santo por medio de la relación que tenemos con Cristo, más va a ir disminuyendo esos deseos de la carne. Ajá. Van disminuyendo entre más nos alimentamos de Cristo. Sí. Ok. Hermana. Bueno, yo pienso que en realidad el asunto de la carne es peligroso porque si uno lo ve desde el punto de vista físico, la carne pide, la carne exige. Entonces, es como cuando uno siente hambre, el estómago te ruge y te arde y todo. Igualmente es con los deseos de la carne, ¿no? Es algo que la mente y el cuerpo te dicen que necesitan. Entonces eso es lo peligroso, que como vivimos como anestesiados en el mundo anterior, en la esfera anterior vivíamos anestesiados porque eso era normal. Bueno, no lo tengo, me lo robo, por ejemplo. Entonces, como eso era normal, como yo necesitaba satisfacer esa necesidad, ahora que estoy en Cristo, ahora que estoy en esta nueva esfera, esa es la lucha de la que usted hablaba hace un rato, que es romper con los patrones antiguos. Y es por eso que la carne es peligrosa, porque te exige algo y obviamente es esa lucha, porque el Espíritu también es como David decía, mi alma te anhela. Sí, exactamente. Y podemos aprender a rechazar ciertos deseos y podemos aprender a fomentar otros deseos. ¿No? Pero es un proceso. ¿Ibas a decir otra cosa? No, bueno, me voy a otro lado. Yo creo que debemos también reconocer que la Biblia nos da esperanza en cuanto a las luchas que tenemos. Andando en el Espíritu no se satisfacen los deseos de la carne. Entonces nuestra meta es, y no es que me lleno más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me ha sido dado, pero sí tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios me controle. Creo que es entonces, andando en el Espíritu no satisfago los deseos de nuestra carne y todos esos apetitos con los cuales me quiere exigir. Ahora, en la Escritura hay esperanza, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que te da junto con la tentación la salida para que podáis crecer. Entonces, no podemos victimizarnos y ensalzar a la carne como algo que no pudiéramos desde nuestra nueva esfera poder
en el poder del Espíritu poder decir no, porque Dios dice que sí podemos. De hecho, lo que dice es que ya hemos crucificado la carne. O sea, la carne, la esfera, antes de conocer a Cristo, ese poder miente. Quiere que nosotros tengamos metido en la mente la idea de que yo no puedo, yo no tengo la fuerza. Y es mentira. Es mentira. Ya he crucificado la carne. La carne no tiene autoridad sobre... Es como un rey, ¿no? O vamos a decir el presidente de Panamá, que pierde su posesión y entra un nuevo presidente. Y el antiguo quiere que tú creas que él todavía es presidente. Dices, no eres presidente, yo no tengo que obedecerte, no tengo que hacerte caso. Ya estás fuera. Y es igual con la carne. La carne es lo que era nuestra autoridad, ya no tenemos que obedecer. Moisés. Solamente quería decir que es el acto que ocurrió en el jardín del Edén, cuando Satanás le dice a la mujer, ciertamente no vas a morir, no vas a morir. Entonces, hay una gran idea allí que evoluciona en ella y hace actuar en ella pecaminosamente. Y es lo mismo, Sí. la gran lucha, no vas a morir. Hay una realidad con una mentira con una realidad. Y hubo una sorpresa. Morí. Tiempo. Ya. Ok. ¿Por qué el tiempo es tan cruel? Ok, vamos a comer. Hablando de comida. Vamos a orar para... ¿Quién quiere orar? Hermana, gracias.